Queridas amigas, queridas mamás, les hablo desde el corazón del Triduo Pascual en la mañana del Sábado Santo, pero me animo a decirles también desde el corazón de la congregación, ya que yo estoy en el seminario menor, ahí el lugar de Juan, el seminarista menor, el discípulo amado por Jesús. Estamos acompañando al Señor, conmovidos por su amor, y con el sufrimiento particular de este año, con el aislamiento obligatorio, ustedes sin poder participar físicamente de las celebraciones, una Semana Santa muy particular. Pero ustedes se disponen a una nueva cruzada, como todos los meses en estas 40 horas. Como siempre les repetimos, nosotros los religiosos, los sacerdotes, esperamos mucho de ustedes, mucho de la oración de ustedes. Esperamos que recen, que sean más las que rezan, pero también esperamos que recen bien. Y para eso quiero, de alguna manera, ayudarlas a contemplar al Señor en el huerto. Es muy inspirador para ustedes que rezan y que rezan por las vocaciones, porque se dan cuenta, ¿no? La oración no es un trámite, no se trata solamente de hacerla o de no hacerla, es preciso hacerla bien. Fíjense, por ejemplo, Zaqueo. Era jefe de publicanos, pero quiso ver a Jesús, quiso entrar en contacto con él. Era bajito de estatura, esperó que pasara cerca, se subió a un árbol. Todo ese movimiento por ver a Jesús y por dejarse ver por él, conmovió al maestro. Y Jesús le dijo: Zaqueo, baja pronto, que me quiero alojar en tu casa. Y fue la conversión de Zaqueo. Qué fructífera fue su oración, su intento de ver a Jesús, pero puso los medios. Es por eso que hay que poner los medios para entrar en contacto con Dios, porque queremos ser escuchados por Él. Ustedes, mujeres que rezan por las vocaciones, quieren ser escuchadas por Dios. Y nosotros queremos que Dios las escuche a ustedes. Necesitamos que Él las escuche. Por eso necesitamos de que ustedes recen bien. Para rezar bien hay que aprender a rezar. El Catecismo de la Iglesia tiene páginas hermosas sobre la oración y dice, hay un aprendizaje de la oración. No es un aprendizaje teórico, de escuela. Claro que sirven los libros y sirve la buena formación, pero sobre todo se trata de conseguir una actitud orante, actitud fundamental que vemos en la Virgen, que vemos en Cristo, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. Por eso les propongo ahora, con el eco del Viernes Santo y del jueves por la noche, seguir acompañando a Jesús en el huerto, para estar con Él, pero también para mirarlo, para aprender de Él. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice, acá Jesús nos da un particular ejemplo de oración. No solamente que hay que rezar, porque muchas veces rezó e instó a la oración, sino particular ejemplo de cómo se reza para agradar a Dios y para que Dios te escuche. Voy a seguir especialmente el Evangelio de San Lucas. Jesús toma la decisión de ir al huerto. Hay que tomar una decisión, vamos a rezar. Llega al huerto de Getsemaní y dice el Evangelio, se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y Santo Tomás le explica, claro, es que para rezar hay que apartarse un poco, necesito de silencio, necesito de soledad. Claro que es difícil, con la familia, con los trabajos, con las cosas. Sin embargo, hay que hacer ese esfuerzo. Es muy hermoso rezar en familia. También de alguna manera es apartarse del ruido del mundo. Pero también necesito el apartarme personalmente, el tener unos momentos de oración personal. Así Jesús se aparta de Santiago, de Pedro y de Juan, a pocos metros, pero se aparta. Algo más en lo que nos da ejemplo de oración, dice Santo Tomás. Jesús se pone de rodillas, puesto de rodillas oraba. Otro de los evangelistas dice que inclusive se postró. Y esto
implica la humildad del Señor. Es que justamente es una de las condiciones para que el Padre escuche la oración, que se haga con humildad. Tu oración tiene que ser entonces más humilde. La Escritura también decía, la oración del humilde, la oración del pobre, traspasa las nubes. Hermosa expresión. ¿Querés que tu oración traspase las nubes? Aunque parezca todo así encapotado, pero tu oración puede traspasar las nubes. Bueno, más humildad. La oración del corazón orgulloso suena vacía, seca, rebota, no llega. Algo más. Jesús empieza a rezar. ¿Y cómo lo hace? Santo Tomás nos hace prestar atención a esto. Jesús dice Padre, también papá, Abba, ese término arameo con el cual los niñitos llamaban a sus padres, papi, pa. Así le dice en este momento de dolor a su padre. Papá, si quieres, aparte de mí esta copa. Así se ve entonces la ternura con la cual reza. Santo Tomás dice, vean la devoción. Jesús reza con humildad, pero también con devoción. Esa oración agrada mucho a Dios. Cuando el que reza no lo toma a Dios como un patrón inflexible o simplemente como una nube impersonal, le está rezando a la divinidad como si fuese a hacer yoga. O eso no es oración. Le estoy rezando a alguien, a una persona que me ama. Por eso Santa Teresa de Jesús define así la oración. Para mí la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Le estás hablando a tu papá, o le estás hablando a Jesús, que es tu amigo, o le estás hablando a la Virgen, tu madre. Hacerlo entonces con devoción, eso le agrada a Dios y me escucha. Pero además, miremos cómo reza Jesús, qué pide. Abre su alma, abre su corazón con confianza, expresa su debilidad humana cuando pide, si quieres, aparte de mí esta copa, este cáliz amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Acá tenés una condición fundamental para que Dios escuche tu oración. El estar siempre buscando su voluntad, el estar siempre aceptando su voluntad. El mismo Jesús había dicho, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Jesús no va a rezar para que se haga su capricho. Él quiere hacer la voluntad del Padre. Expresa lo que siente, el dolor de su corazón, pero quiere hacer en todo la voluntad del Padre. Una voluntad que muchas veces me duele, sí, pero sé que me santifica, me redime. ¿Te das cuenta? Esta es la condición fundamental para agradar a Dios y que Dios escuche tu oración de esposa, de madre, de amiga de Dios, de madre de sacerdotes o de vocaciones. Es clave para que Dios te escuche. Mirá, por ejemplo, cómo en las bodas de Caná, la Virgen apenas expresa su petición. Se acerca a Jesús discretamente y le dicen, no tienen vino. Y Jesús adelantó su hora. ¿Todo por qué? Por complacer a su madre. Y hace su primer milagro. ¿Pero por qué? Porque se lo pidió esa mujer que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y jamás le impuso a Dios sus propios planes. Esto conquista el corazón de Dios. Así Dios te va a escuchar. Y por tu oración seguramente va a suscitar muchas y generosas vocaciones. Dice San Lucas que en medio de esta oración apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. El Padre escucha a su Hijo. Al que reza bien, el Señor le envía su ángel de consuelo, lo conforta, pero fíjate, no le quita la cruz, pero lo fortalece para llevarla. Pero también en esta escena de Getsemaní podemos encontrar algo muy hermoso.
otra enseñanza. La enseñanza sobre la oración continúa. Porque ahora podés ver la necesidad de la oración. Así se conquista a Dios, rezando. Miren lo que pasa alrededor de Jesús. Los más íntimos, los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, están a unos 20, 25 metros. Están preocupados, pero están cansados también. Se durmieron. Jesús les pide que recen y se durmieron. Dice Lucas, levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. ¿Qué pasó? Los apóstoles no rezaron y se siguieron dos grandes dramas. Primero, se perdieron la oportunidad de consolar al maestro, de acompañarlo cuando más los necesitaba. Pero segundo drama, no se fortalecieron ellos cuando podían hacerlo. No velaron, no rezaron y después efectivamente cayeron en la tentación. Lo traicionaron. Monsieur Fulton Sheen señala esto con mucha agudeza. Dice, cuando uno no se fortalece en la oración como debiera, después busca reemplazar con actividad frenética. Busca mostrarle el amor a Jesús, pero con una actividad impetuosa que Jesús no necesita. Y muchas veces el sacerdote o el cristiano cae en el activismo. Se busca hacer el bien, pero no el bien que Dios quiere. Le pasa a Pedro. Pedro no se fortaleció, no rezó, se durmió, está frágil, pero él ama a Jesús. Pero ahora busca mostrar el amor a Jesús con actividad, con vehemencia. Herimos espada, dicen. Y cuando lo van a agarrar a Jesús, él saca la espada, le corta la oreja al servidor del sumo sacerdote. ¿Para qué? ¿Para qué ese activismo? Activismo puro, sin sentido, pretendiendo defender el honor del maestro, cuando el maestro no necesitaba de la espada de Pedro. Él había querido necesitar de la oración de Pedro y no la había tenido. Después Pedro, débil, lo traicionaría tristemente. ¿Ves? Vos ahora estás rezando por los sacerdotes, para que no caigan en tentación, por los religiosos, las hermanas, los seminaristas, que no caigan en tentación. Te das cuenta de que tenés que rezar para que esos religiosos, esos sacerdotes sean hombres y mujeres de oración. Esa es la manera de no caer en la tentación y de que no caigan en un activismo frenético que aunque sea por amor a Cristo no sirve para nada, como cortarle la oreja a Malco. Rezá entonces para que ellos sean hombres de oración. Pero también es una enseñanza para vos, porque muchas veces te puede pasar que te pones más bien en Marta. Muchas cosas en la casa, muchos problemas, muchos apostolados, muchas actividades, muchos mensajes de WhatsApp y muchos grupos de lo que sea. Hay mucho para hacer. Pero te pones en Marta, el Marta que todavía no es Santa Marta. Es la Marta que todavía no había aprendido y la que todavía se seguía fatigando y ocupándose de muchas cosas, pero descuidando la única cosa necesaria, que era escuchar un poco más al maestro, estar con él. Muchas cosas te fatigan, le reprocha Jesús. Muchas cosas te fatigan. ¿Ves? Amás a Jesús, lo querés servir, pero a fuerza de 1000 actividades y poca oración. 1000 actividades que muchas veces no son las que quiere el maestro. Tal vez Jesús te quiera un poco más a sus pies, como María, la hermana de Marta. Ahí sí te va a escuchar más. Y también te va a enviar a su ángel para confortarte y ayudarte a llevar tu cruz. Ojalá que vayamos creciendo en este espíritu de oración, aprendiendo a rezar cada vez más y sobre todo mejor. Que Dios te bendiga y te agradezco como tantas veces por tu oración por nosotros y por todas las vocaciones.